Bienvenida, bienvenido a esta exploración literaria. Hoy nos vamos a sumergir en un cuento que, bueno, es fascinante y complejo a partes iguales. El Aleph de Jorge Luis Borges. Tenemos aquí un texto base que nos va a guiar un poco, resumiendo y analizando las claves de esta obra. El objetivo es intentar entender juntos qué es ese Aleph del título, cómo llega el narrador a encontrarlo, y bueno, tocar algunos puntos interesantes sobre su significado, su posible origen. Partimos de una idea central potentísima, un punto en el espacio, minúsculo, que contiene todo el universo. Exacto. Y esa idea, es que encapsula una de las grandes obsesiones de Borges. El infinito, la totalidad. El Aleph, que se publicó primero en la revista Sur, allá por 1945, y luego ya fue la pieza central del libro El Aleph, en 1949, bueno, con una revisión del propio Borges en el 74. Nos presenta este concepto de una forma muy particular, muy narrativa. Muy Borges, como dices. Muy Borges, sí. Aterriza lo abstracto en una trama casi costumbrista al principio, ¿no? Totalmente. Pues, a ver, intentemos definirlo. Según el cuento, ¿qué es este Aleph? ¿Cómo se nos describe? Pues mira, la descripción ya es un desafío en sí misma. Se nos dice que es un punto en el espacio, físicamente localizado, además en un sótano. Y lo increíble es que contiene a la vez todos los demás puntos del universo. Todos a la vez. Sí, quien mira ahí puede verlo todo el universo desde todos los ángulos posibles simultáneamente, sin que las cosas se tapen unas a otras, ¿sabes? Pero en una vorágine absoluta. Uf, Es la simultaneidad total llevada al extremo literario, un concepto que nuestra mente, que funciona de forma sucesiva en el tiempo y el espacio, pues apenas puede imaginar. es que es vertiginoso solo de pensarlo, la verdad. Y esta idea, la de contener lo incontenible, aparece en otros sitios de su obra, ¿no? Totalmente. Es un tema que le fascina y al que vuelve. El ejemplo más claro que siempre se menciona es El libro de arena, Ah, claro. donde tienes ese libro imposible, con páginas infinitas, que nunca puedes volver a encontrar la misma página. Borges juega siempre ahí, en los límites de la lógica, de la percepción, explora esa paradoja, cómo representar o contener lo infinito dentro de algo finito, ya sea un punto como el Aleph, un libro o a veces incluso un recuerdo. Fascinante, sí. Oye, y hablando de las raíces de esta idea tan particular, Borges mismo dio algunas pistas, ¿no? Mencionó algunas fuentes literarias que le inspiraron. H. G. Wells, creo recordar. Sí, él mismo lo comentó. Hizo referencia a dos relatos de Wells que le interesaban. Uno es The Crystal Egg, el huevo de cristal, de 1897, Ajá. que va sobre un objeto, un huevo, a través del cual se ven escenas de la vida en Marte. Y el otro es The Door in the Wall, la puerta en el muro, de 1906, que cuenta la historia de un hombre que encuentra una puerta que da a un jardín maravilloso, pero claro, la puerta aparece y desaparece. Ya. O sea, en ambos casos hay como un portal, un objeto que te da acceso a otra realidad, a una visión especial. Son influencias claras en ese sentido, ¿no? Del mecanismo. Claro, en cuanto al concepto del objeto mágico o la visión privilegiada. Pero aquí, fíjate, la cosa se pone interesante porque hay una teoría sobre un posible precursor mucho más directo y sorprendente, la verdad. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues sí, hay un crítico y escritor argentino, Fernando Sorrentino, que lanzó una hipótesis bastante provocadora. Señaló que existía un cuento anterior, de otra escritora argentina, Eduarda Mansilla. El cuento se llama El ramito de Romero y se publicó, fíjate, en 1883. Ostras, 1883. Eso es muchísimo antes que el Aleph. Más de 60 años antes, sí. ¿Y qué conexión ve Sorrentino? ¿Tan parecidos son? Pues Sorrentino sostiene que las similitudes son, bueno, extraordinarias. Llega a decir que es casi idéntico en estructura y tema. Afirma que el cuento de Mansilla ya tiene elementos clave del Aleph, incluso la famosa enumeración caótica del final. Esa lista de cosas que ve el narrador, La del bi. esa misma. Sorrentino dice que Mansilla ya usa ese recurso del verbo be repetido. Y además argumenta que es muy probable que Borges conociera esa obra de Mansilla. Pero eso es muy fuerte, ¿no? Si fuera tan directo, replantearía un poco la idea de la originalidad total de Borges en este concepto. ¿Y qué se piensa de esta teoría? ¿Está aceptada o es más bien una hipótesis?
A ver, es una teoría conocida, se discute en los círculos de estudios borgianos, no hay una prueba irrefutable, un papel donde Borges diga me basé en Mansilla, claro. Pero las similitudes textuales que señala Sorrentino son, como mínimo, muy llamativas, muy sugerentes. Ya, ya. Abre una vía interesante, ¿no?, sobre cómo funcionan las influencias literarias, a veces de formas que no son obvias. Quizás Borges lo leyó de joven, quedó ahí en el subconsciente, o quizás es una de esas coincidencias asombrosas. En cualquier caso, le añade una capa más de misterio y fascinación a la historia del cuento. Sin duda. Bueno, volvamos a la trama de El Aleph. Para entender cómo se llega al descubrimiento, tenemos que situar al narrador, a ese Borges del cuento, y las circunstancias que lo llevan a ese sótano famoso. Pues el punto de partida es un duelo. El narrador, que se presenta como Borges, ya sabes, ese juego suyo de usar su propia identidad ficcionalizada, está de luto por la muerte de Beatriz Viterbo. La describe como una mujer a la que amó. Aunque bueno, el relato sugiere que fue un amor más bien platónico, idealizado, quizás no correspondido del todo. Ya. Y como un ritual, cada año, el 30 de abril, que es el aniversario de la muerte de Beatriz, él visita la casa familiar de ella, en la calle Garay. Una especie de peregrinaje melancólico, ¿no? Y es en esas visitas donde traba relación con un personaje bastante peculiar, justo. Allí se encuentra con el primo hermano de Beatriz, Carlos Argentino Daneri. Y este personaje, Daneri, se convierte en alguien central. ¿Y cómo nos lo presenta el narrador? ¿Qué impresión nos da de él? Pues con bastante distancia, incluso con antipatía, diría yo. Lo retrata como un poeta muy pagado de sí mismo, grandilocuente, inflado de vanidad, pero de un talento, a ojos del narrador, totalmente mediocre. Ajá. Daneri está metido en escribir un poema larguísimo, descomunal, y según el narrador, Borges, insoportablemente aburrido. Se llama La Tierra. Vaya título. Sí, y su ambición es nada menos que poner en verso todo el planeta, describir cada lugar con un detalle que el narrador considera pedante y exasperante. Suena a proyecto faraónico y, por lo que dice el narrador, bastante infumable. El contraste es claro. Mucha ambición, poca calidad, ¿no? Exacto. Y entonces hay una amenaza externa que precipita todo. Resulta que la casa está en peligro de demolición. Ah, claro. Unos empresarios vecinos, los dueños de un bar o un café al lado, quieren ampliar su negocio y planean comprar la casa de la calle Garay y tirarla abajo. Y Daneri se desespera, imagino. Se desespera totalmente. Y no es solo por el valor sentimental, sino porque, según él, necesita la casa para terminar su gran poema. Y aquí es donde suelta la bomba, ¿no? Aquí viene la gran revelación. En medio de su angustia, Daneri le confiesa a Borges su secreto más íntimo, la verdadera razón por la que no puede perder la casa. Le dice que en el sótano, debajo de la escalera, está el Aleph. El Aleph. ¿Sí? Y afirma que es gracias a esa visión total del universo que él consigue la inspiración, todos los detalles para su poema kilométrico. El Aleph es su musa secreta, su Google Maps cósmico particular, digamos. Ja, buena definición. Imagino la cara del narrador Borges al oír eso de alguien a quien considera un charlatán pretencioso. Pues sí, escepticismo total. Piensa que Daneri está loco, o que es otra de sus fantasías para darse importancia. Normal. Pero hay algo que le pica. La curiosidad intelectual quizás. O el morbo. O esa mínima, remotísima posibilidad de que incluso un tipo como Daneri haya podido tropezar con algo extraordinario. Ya. Y al final, acepta la invitación de Daneri. Daneri le dice, baja al sótano y compruébalo tú mismo. Ujú. Y ese momento en el sótano es el clímax del cuento. El narrador solo en la oscuridad, siguiendo las instrucciones de Daneri. Qué tensión, ¿no? Muchísima tensión. Daneri le da instrucciones precisas. Tiene que tumbarse en el suelo, esperar a oscuras a que los ojos se acostumbren y fijar la mirada en un escalón concreto, el 19º de la escalera que baja al sótano. Mientras espera, el narrador confiesa que siente miedo. No solo la aprensión ante lo desconocido, sino una sospecha muy concreta. Teme que Daneri le haya tendido una trampa para matarlo. Anda. ¿Tan mal pensaba de él? Lo considera capaz de cualquier cosa por vanidad, así que es un momento de vulnerabilidad total, física y psicológica. Pero la sospecha da paso al asombro.
porque al final lo ve. Lo ve. Y la descripción de esa visión es, bueno, es uno de los pasajes más famosos de toda la literatura, yo diría. Cito del texto que tenemos. Vi una pequeña esfera tornasolada de brillo casi insoportable. Dice que al principio creyó que giraba, pero luego entendió que el movimiento era una ilusión, que era por el vertiginoso espectáculo que encerraba. Una esfera pequeña que contiene el universo. La paradoja hecha imagen. Es increíble. Exacto, y sigue detallando. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Es la materialización de esa idea imposible, un microcosmos que es el macrocosmos. No lo representa, es que lo es. Y para intentar transmitir esa experiencia que es intraducible en palabras, recurre a esa enumeración famosa, ¿no? Esa avalancha de imágenes. Claro, es un intento desesperado de usar el lenguaje que es sucesivo para evocar algo que es pura simultaneidad. La enumeración es larga, heterogénea. Dice, vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Es que te satura solo leerlo. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Es una mezcla de imágenes potentes y desconcertantes. ¿Y sigue? Sí. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hacía 30 años vi en el zaguán de una casa en Fraiventos. Fíjate, mezcla lo cósmico con lo íntimo, lo personal. Sí, es verdad. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Lo grandioso y lo mínimo, lo lejano y lo cercano, pasado, presente, todo a la vez en ese instante. Intenta traducir la simultaneidad en secuencia, sabiendo que es imposible, que es una traición a lo que vivió. Después de una experiencia así, que uno se imagina que te cambia la vida, que es casi mística, la reacción del narrador cuando sale del sótano y se encuentra con Daneri es, bueno, es sorprendente como poco. Sí. Aquí entra la complejidad del personaje Borges o quizás la reflexión de Borges autor sobre la naturaleza humana, porque a pesar del shock, del asombro absoluto de lo que acaba de ver, lo que prevalece es su antipatía por Daneri. Increíble. El resentimiento, quizás la envidia literaria o simplemente el desprecio por ese poeta mediocre y pomposo, todo eso le lleva a actuar de una forma muy inesperada. No le dice nada, ¿no? No valida la experiencia. Al contrario, decide vengarse. Una venganza sutil, pero muy cruel. Finge que no ha visto absolutamente nada. ¿En serio? Sí, y con un tono de falsa preocupación, le dice a Daneri algo como, oye, quizás tanto encierro, la oscuridad del sótano, el ruido, te está afectando un poco, ¿no? Le recomienda que salga, que tome aire fresco, que vaya al campo, que descanse la vista. Le está diciendo que está loco, que lo que cree ver es una alucinación por no cuidarse. Le está minando la confianza en su propio tesoro. Exactamente. Le siembra la duda sobre la cordura respecto a su descubrimiento más preciado, el Aleph. Es una forma de anularlo, de invalidar no solo al poeta, sino a su supuesta fuente de genialidad. Qué acto de mezquindad, ¿no? Después de ver el universo entero. Sí, contrasta brutalmente con la magnitud de lo que acaba de presenciar. Y después de soltarle esa recomendación, se despide fríamente y se va. Pero la historia no termina ahí. Borges añade una postdata, fechada un par de años después, que le da otra vuelta de tuerca a todo. Así es. Esa postdata funciona como un epílogo. Nos cuenta qué pasó después con los personajes y añade una reflexión final. Confirma que sí, la casa de la calle Garais fue demolida. Los del negocio de al lado se salieron con la suya. O sea que el Aleph físico, el que estaba en ese sótano, desapareció. Presumiblemente sí, pero aquí viene la gran ironía del destino, o de la vida literaria. A pesar de perder su fuente y del desprecio del narrador, Daneri consiguió publicar unos fragmentos de su poema La Tierra. Ah, sí. ¿Lo publicó? Sí. Y no solo eso. Atención. ¿Qué pasó? Ganó el segundo Premio Nacional de Literatura. No me digas. El poeta mediocre según Borges. Ese mismo. El escritor que el narrador considera un vacuo y pomposo charlatán
recibe un premio oficial importante. Es una ironía tremenda, ¿no? Sobre los premios, sobre el prestigio o quizás sobre la propia percepción sesgada del narrador. Vaya giro. Qué irónico para Daneri. ¿Y el narrador? ¿Qué dice él sobre el Aleph en esa postdata, ya con tiempo de por medio? Pues aquí viene el último giro, el más desconcertante quizás. El narrador, Borges, afirma en esa postdata que ahora cree que el Aleph de la calle Garay no era el verdadero Aleph. ¿Cómo? Que no era el verdadero, un falso Aleph. Pero, ¿y toda esa descripción tan vívida que nos dio? Lo califica así, sí, un falso Aleph. ¿Y cómo lo justifica? ¿Da alguna razón? Intenta racionalizar non les pures, ¿sabes? Busca argumentos en la erudición, como siempre hacía Borges. Cita textos antiguos, leyendas que hablan de otros posibles Alephs o de reflejos del universo. Sugiere que el de Daneri pudo ser solo una imitación, una manifestación menor, imperfecta. Menciona espejos de Alejandría, piedras, objetos que distintas tradiciones consideraron portales a la totalidad, pero que quizás fueron malinterpretados. Uf, eso lo deja todo en una ambigüedad final, muy típica de Borges, ¿no? Pero, ¿por qué haría eso? ¿Qué intención tiene al dudar de su propia experiencia cumbre? Esa es la gran pregunta que nos deja el cuento. Hay varias posibilidades, claro. Es un último intento de rebajar a Daneri, incluso después de su éxito, quitándole valor a lo único extraordinario que tenía, ¿Podría ser? de que el infinito se manifieste plenamente en nuestro mundo finito. También tiene sentido. O es, quizás, un mecanismo de defensa psicológico. A lo mejor recordar la visión del Aleph es tan abrumador, tan insoportable, que necesita distanciarse, relativizarla, sobre todo porque la experimentó a través de alguien a quien desprecia profundamente. Claro. Borges juega con todas esas capas de significado. No nos da una respuesta cerrada. Vale, entonces si recapitulamos un poco nuestro recorrido por el Aleph, hemos visto ese concepto central, alucinante, del punto que contiene el universo. Hemos seguido la trama con ese enfrentamiento entre el narrador escéptico y resentido y el poeta mediocre y vanidoso Daneri. Hemos hablado de las posibles influencias, desde H.G. Wells hasta esa conexión tan intrigante con Eduarda Mansilla. Y hemos llegado a ese final lleno de ironía, con la demolición, el premio inesperado para Daneri y la duda final del narrador sobre si lo que vio era o no el verdadero Aleph. Sí, yo creo que hemos tocado los puntos clave. Es un cuento de una riqueza que parece inagotable, la verdad. Nos enfrenta a temas enormes, en la naturaleza del infinito, cómo intentamos entenderlo o representarlo, los límites de la percepción, del lenguaje, la memoria, el olvido, y también las pasiones humanas más terrenales, ¿no? La envidia, el resentimiento, la vanidad. Todo eso está ahí, moviendo a los personajes. ¿Es verdad? La reacción del narrador ante el Aleph es muy significativa. Experimenta ese asombro casi místico, pero enseguida se tiñe de incredulidad, de escepticismo y al final de una mezquindad muy, muy humana. Queda flotando una reflexión final, casi una paradoja, ¿no? El personaje Borges, dentro del cuento, vive una experiencia que debería ser lo máximo, la revelación total, ver el cosmos entero. Y sin embargo, su reacción inmediata es una pequeña venganza personal. Y su reflexión posterior es quitarle valor a la experiencia, decir que era falsa. Sí, es una conclusión que, bueno, desmonta cualquier visión idealizada de la experiencia trascendental. Muestra una faceta muy humana, con todas sus contradicciones. Exacto. ¿Y qué nos dice eso sobre nosotros? Sobre nuestra capacidad para integrar lo extraordinario en nuestras vidas. Quizá nos cuesta aceptar que lo sublime pueda aparecer en lo cotidiano, o peor, que esté ligado a alguien que no nos gusta, alguien que consideramos inferior o mediocre. Claro. Como si necesitáramos que la grandeza viniera siempre envuelta en grandeza para poder creer en ella sin reservas. Eso es. ¿Será que a veces preferimos dudar de la maravilla antes que admitir que alguien que no admiramos ha tenido acceso a ella? Es una pregunta que da para pensar, ¿eh? Mucho más allá del cuento.